I wonder. Let's see. The Tale of Naruto Uzumaki. Yes, that has a nice ring to it. Te eché un encantamiento. El Vengador se enfureció. Bueno, en la medida en que un dispositivo semisensible para conceder deseos podría hacer furor. Pensamientos andrajosos clamaban contra el velo viscoso que impedía su nacimiento, clamaban por algo y no encontraban ninguno. Aún así, Angra Mainyu arremetió contra los grilletes que lo sujetaban. Sabía en algún nivel que había sido superado, que alguien había logrado torcer el sistema a su favor. Vio el corazón de este y retrocedió ante la bondad que había allí. Asqueroso. Demasiado fácil. Un maestro. 2 sirvientes. Con poco derramamiento de sangre. Esto era inaceptable. Debe haber caos. Carnicería. Masacre. Devastación. No podría haber guerra sin semejante atrocidad. Se atrevió a usurparlo. 1000 maldiciones sobre él. Preferiría ahogarse en barro ennegrecido que dejar paso a un intruso como este, y menos aún uno que profesara tal bondad. La mera idea de tal sentimiento enfermó a Avenger. Debe haber una manera de evitar esto, para obstaculizarlo, de alguna manera, debilitarlo. ¿Pero cómo? Las alianzas entre magos eran una locura. En esta época no confiaban en nadie más que en ellos mismos. La cooperación forzada estaba fuera de discusión. Tuvieron que elegir trabajar juntos o no trabajar juntos. Se necesitaba otro plan, uno que pudiera disuadir a este nuevo actor en la guerra. Uno que lo haría darse por vencido, o mejor aún, matarlo por completo. Tal vez. El tiempo de la invocación ya había pasado hacía mucho tiempo, y aunque ya era demasiado tarde para seleccionar maestros adicionales, se presentó otra vía. Uno viejo, olvidado, uno que no ha sido viajado. El sistema de reservas. Si se manipula adecuadamente, podría prescindir de la noción de equipos por completo y, en cambio, centrarse únicamente en el entrometido. Nunca había pensado en emprender tal tarea en guerras pasadas, porque simplemente no había sido necesario y requeriría que soportara cargas desagradables, pero... Sí, eso funcionaría. Después de tantas guerras fallidas del Gurial, poseía energía más que suficiente para tal empresa. Pero primero, se necesitaba un nuevo caster. Vería arder al intruso. Así, en su furia, Angra Mainyu ideó un plan, y al hacerlo, el rostro de la guerra cambió una vez más. 000. Llamo desde el sirviente. Una declaración tan simple, pero de todos modos envió escalofríos recorriendo la espalda de Rin. Su primer instinto fue actuar en el acto, arriesgarse a mirar por encima del hombro en un intento de encontrar a su enemigo invisible. Fue solo la mano firme de Caster en su espalda lo que la impulsó hacia adelante y le impidió hacerlo. Dedos flexibles presionaron contra su columna, gentiles, pero lo suficientemente firmes como para impulsarla a volver a moverse. De repente, caminar resultó ser un acto de voluntad consciente por su parte. Ahora que era consciente del intruso, sus sentidos estaban en alerta máxima. Desconcertada, se atrevió a mirar a su sirviente, solo para encontrar sus penetrantes ojos azules fijos firmemente en el camino lleno de árboles que tenían delante. ¿Dónde? Ella susurró. Detrás de nosotros. No mires atrás, dijo. Murmuró a través de su conexión. Una brisa repentina atravesó las ramas de arriba, produciendo un aullido lúgubre. Eso es extraño. El rubio ladeó la cabeza, considerando. No están atacando, todavía. ¿Estás seguro de que es un Servant? Rin posturó. Los ojos dorados y salvia brillaron hacia ella, enmarcados por una pequeña y triste sonrisa mientras caminaban. Puede que sea un cañón de cristal, pero no tengo paralelo en este tipo de cosas. Lo tranquilizó, aunque esos ojos de pedernal nunca flaquearon. Hablando de cañones, tápate los oídos. Rin vio su mano libre levantándose por el rabillo del ojo. Esa fue toda la advertencia que necesitaba. Sus palmas se movieron rápidamente, apretando ambos lados de su cabeza en vano. Incluso con sus sentidos amortiguados, el agudo aullido de la penúltima técnica de Caster casi la dejó sorda en el acto.
Se hinchó rápidamente en sus manos, una esfera azul resplandeciente que amenazaba con tragarlo todo. Hilos de viento se enroscaron alrededor de su brazo, retorciendo un aura de caída a través de la espiral gruñidora que sostenía en su mano. Tomando su palma de su espalda, su sirviente presionó su mano contra la masa de luz hirviente y comenzó a comprimirla intensamente. A esta distancia, el Rasen Shuriken era algo de una belleza mortal, diminuto a la vista, pero terrible de todos modos. La voz apagada de Naruto resonó en sus sentidos. Esto servirá. Luego lo arrojó. Espera, ¿qué? Fue un lanzamiento tan despectivo que Rin casi se rió abiertamente. En lugar de lanzarlo a su enemigo como solía hacer, Caster simplemente lo lanzó por encima del hombro y hacia el bosque detrás de ellos. Ni siquiera se dignó mirar hacia atrás mientras navegaba inofensivamente entre los árboles con una nota suave, casi musical. Nada ha cambiado. Los grillos seguían cantando y la brisa no amainaba en lo más mínimo. Por su parte, Naruto simplemente siguió caminando, lo que obligó a Rin a seguirlo o quedarse atrás por completo. Eso no hizo nada, Caster. Espero que... Tararear. Pasó un latido. Luego otro. Otro fotograma. Otro. Finalmente, un graznido de sorpresa, casi familiar, se escuchó detrás de ellos. ¿Qué demonios es esto? ¡Qué extraño! Casi sonaba como ese mocoso Matou. Esa sería solo su suerte. Tomás. El mundo se puso blanco sin previo aviso, lo que obligó a Rin a levantar un brazo ante su rostro para no perder la vista por completo. Privada de la amortiguación que había empleado, el agudo chirrido de innumerables hojas minúsculas se elevó como una sola. Un coro salvaje de destrucción que no perdonó ni la corteza ni los huesos ni la tierra misma. Al igual que los lamentos de los condenados, el creciente ataque también lo abarcó todo, tragándolo todo en el área objetivo. Shinji o no, cualquiera que se enfrentara a ese ataque de frente moriría. El propio Heracles casi había caído en ello, viviendo solo en virtud de su noble fantasma único. El único recurso para evadirlo por completo. Incluso un golpe de refilón lo mutilaría horriblemente. Como tal, cuando el polvo se disipó, cuando el humo finalmente se asentó y las consecuencias del ataque de Caster se hicieron claras, se encontró algo perdida. Tierra quemada. Nada más podría estar a su altura. Todo lo que quedó de la zona de impacto fue una hendidura torturada en el suelo. De hecho, el suelo ennegrecido y la tierra removida se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Un ataque tan condensado ni siquiera había agotado sus reservas, lo que resultó aún más escalofriante. Seguramente sería otra cuestión si comenzara a despedirlos en masa, pero el hecho seguía siendo. Es una bomba nuclear agotada, Rin apenas podía comprender la idea. Tengo una bomba nuclear andante como Servant. Caster se deslizó hacia el cráter en ruinas, oliendo el aire con una mirada tranquila. Eso es realmente extraño. Ahora no puedo sentir a nadie, ¿de verdad los maté con eso? Su tono puso fin a esas palabras. Inspeccionando su obra, comenzó a examinar los escombros con su bastón. Después de un momento de vacilación, Rin se unió a ellos. La tierra hecha jirones se movía inquieta bajo sus pies, causando que la Blaquette tropezara ligeramente antes de que lograra recuperar su equilibrio. Caster le ofreció un brazo estabilizador y ella se aferró a él por un momento antes de enderezarse. Al principio no esperaba encontrar nada más que cenizas. En cambio, un destello carmesí llamó su atención. La de Naruto también, a juzgar por su reacción. Sangre. Mechones cortados de cabello azul. Y más allá de eso, una ofrenda espantosa. A pesar de sus mejores esfuerzos, Rin sintió que su estómago se revolvía con náuseas cuando vio el brazo. Vestido con la familiar manga marrón de su uniforme escolar, el miembro destrozado apenas era reconocible como tal. Esos feos mechones junto con el brazo solo confirmaron sus sospechas. Por extraño que parezca, también le tranquilizó el corazón. A pesar de toda su bravuconería y fanfarronería, ella no disfrutaba la idea de enfrentar a Sakura. Matar a su propio hermano, no, se recordó a sí misma sin piedad. No hermanas. Ya no. Para bien o para mal, parecía que Shinji Matou estaba involucrado en esta guerra. Bueno, al menos ella no se sentiría mal por matarlo. Sean quienes sean, tienen un sirviente competente. Sabían que no debían atacar de frente. Declaró Naruto, triturando la extremidad hasta convertirla en polvo carbonizado bajo los pies. Aún así, su maestro no vivirá mucho tiempo sin tratamiento médico. Incluso si lo hicieran, un brazo no es algo que se pierda a la ligera. Una mano cayó, arrancando un mechón suelto de cabello violeta. Me pregunto a quién convocaron, jinete, tal vez. La aguda mente de Rin saltó a primer plano antes de que pudiera pensarlo dos veces.
Probablemente sea Shinji. Caster la favoreció con una mirada extraña. ¿Dices ese nombre como si yo debiera saberlo? ¿Es peligroso? Una risa incrédula brotó de ella. ¿Peligroso? Shinji intenta molestar. Su compañero esperó pacientemente y ella aprovechó la oportunidad para continuar. Francamente, ni siquiera me di cuenta de que él era parte de la guerra. Debería haberlo esperado, considerando que es parte del clan Matou. ¿Es una buena persona? Preguntó Caster de repente. Yo, le pido perdón. Rin parpadeó, momentáneamente desconcertada. ¿Por qué eso tiene alguna relación con nuestra conversación? ¿Es él? Un bien. Persona. Repitió el rubio, inclinándose hacia ella, su rostro dominando su visión. Es una pregunta sencilla. Me gustaría una respuesta sencilla. Esos penetrantes orbes azules le dijeron todo lo que necesitaba saber. Habría consecuencias si ella le mintiera. No es que ella tuviera ningún motivo para hacerlo. Shinji, no había ningún amor perdido entre ella y ese vil pedazo de inmundicia. No, le estaría haciendo al mundo, y con suerte a Sakura, un favor al poner a Caster en su contra. Por lo que había visto de su historia, y vislumbrado en un sueño particularmente conmovedor, él no era el tipo de persona que tolera a alguien así. No. Allá. Ella había dicho. Para bien o para mal, finalmente había abierto esa puerta. Él no lo es. Ah. Así, su disposición alegre regresó. Bien. Continúe, maestro. Entonces, ¿por qué sintió que acababa de cometer un error horrible? ¿Rin? No, la pelirroja negó con la cabeza. No es nada. En lo que respecta a los Servants, sabemos que Matou no tiene un berserker. Reflexionó, tocándose la barbilla con un dedo mientras pensaba. Teóricamente tampoco debería ser Caster, ya que tú ya cumpliste ese rol. Obviamente le has causado una herida mortal, por lo que puede que ya ni siquiera sea una amenaza. Un pensamiento aterrador se le ocurrió en ese momento, y giró sus ojos brillantes hacia su sirviente, con una sonrisa peligrosa retorciéndose en las comisuras de su boca. Por otra parte, no podemos estar seguros de nada ya que alguien intentó romper Eavensfell. Naruto siseó inocentemente. No tengo ningún recuerdo de tal evento. Exasperada, se apartó un mechón de pelo de los ojos para ocultar su preocupación. Estás ridículamente dominado, ¿lo sabías? Incluso tiene alguna debilidad. Un destello de algo recorrió el rostro bigotudo del guerrero. Demasiados, maestro. Demasiados. Eso fue un poco preocupante. Aún así, la pregunta más importante aún quedaba pendiente. Entonces, ¿no vas a perseguirlos? Maricón. Enfrentándose a esa misma declaración, el rubio convocó a un clon sonriente a su lado. Dicho clon observó la destrucción con una mirada burlona. ¿Sí, jefe? ¿Necesitas algo? Bien, te he dado suficiente chakra para recibir 1 o 2 golpes sólidos. Ve a localizar a nuestro maestro descarriado y comprueba si todavía está vivo. Mátalo, si puedes. Declaró Caster, perfectamente consciente de la consternación inicial de Rin. Hay una recompensa para ti si regresas sano y salvo. La copia se puso rígida y sus ojos brillaron. ¿Qué tipo de recompensa? Naruto parpadeó, algo desconcertado por la respuesta. Ella se dio cuenta de inmediato que había hablado en broma. No esperaba que la copia realmente mordiera. ¿Qué es exactamente lo que quieres? ¿Puedo salir a caminar? Postuló esperanzadamente. El maestro y el sirviente intercambiaron una mirada estupefacta. Oye. No puedes hablar en serio. Este último se opuso abiertamente. ¿Eso es todo? ¿Sí? Sin encontrar una respuesta ingeniosa, el rubio se inclinó. Bien. Él me saludó. Entonces, que te vayas, dulce. Con un saludo jovial, la copia hizo lo que se le ordenó, deteniéndose lo suficiente para alcanzar el sendero antes de partir a toda velocidad. A su pesar, Rin se estremeció. A veces olvidaba lo jodidamente realistas que podían ser. Una copia sólida ya había agotado sus reservas. Si alguna vez decidiera simplemente enviarles spam directamente, es posible que sus circuitos no pudieran soportarlo. Olvídalo, no estaba segura de que su mente podría soportar tantos casters corriendo por Fuyuki. Probablemente enloquecería a media ciudad. ¿Qué? El objeto de su afecto frunció el ceño. Nada, solo que eres despiadado. Rin corrigió. Yo, honestamente esperaba que fueras tú mismo. Ahora fue el turno de su sirviente de retroceder. Oye. Puede que no sea la herramienta más afilada del cobertizo, pero tampoco soy un idiota. Un clon es más que suficiente para un pequeño reconocimiento. Cuando su respuesta no la satisfizo, él levantó una mano para evitar una discusión.
Mira, nadie te va a apuñalar por la espalda mientras yo esté cerca. Tienes mi palabra. No puedes ganar si mueres, ¿recuerdas? Es bastante justo. Con esas palabras, el aire que alguna vez fue opresivo a su alrededor se volvió un poco menos sofocante y la heredera Tosaka echó un vistazo hacia adelante. Aunque podía vislumbrar claramente la cima de la iglesia en la colina, de repente la sintió a kilómetros de distancia. De hecho, el camino hacia la capilla era sinuoso a través del bosque y todavía los llevaría a través de lo más espeso. Sin duda aquel irritante sacerdote los esperaba dentro. Incluso podría evitar ataques alegando que iban en contra de la organización. Pero aquí, tan lejos, su intervención era tan probable como que el sol saliera por el oeste y se pusiera por el este. Al final no quedó más remedio que reanudar el camino hacia la iglesia. La inquietud la impulsó a hablar una vez más mientras salían del cráter. Incluso si es un asesino, ella murmuró, especialmente asesino. Una extraña nota de orgullo apareció en la voz de su compañera. Puedo sentir malas intenciones a una milla de distancia. Cualquiera que apunte a tu espalda se llevará una desagradable sorpresa. A pesar de toda su preocupación, una alegre sonrisa todavía apareció en ella. Créeme, Rin. Sean quienes sean, no nos alcanzarán. El calor subió a sus mejillas en forma de un intenso rubor. Ve bueno. Es bueno saber que eres capaz. Había algo alarmante en Caster Naruto, se recordó a sí misma. Aunque a veces podía enfurecerla y volverla loca en otras, no podía haber dudas sobre sus intenciones. La suya era un alma gentil, un ser extraño que parecía contento con su suerte en la vida. No solo eso, sino que él se mantuvo leal a ella. A pesar de los altibajos. Cualquiera que estuviera dispuesto a interponerse entre ella y una montaña de 10 toneladas de puro músculo y muerte era francamente tolerable en su libro. Casi le hizo preguntarse qué habría pasado si alguien no se hubiera llevado su colgante. A fin de cuentas, este era un intercambio aceptable. Ahora tenía 2 servants, imposiblemente. La idea de lo que podría haberse acelerado en su sangre. ¿Naruto seguiría respondiendo a su convocatoria? ¿Tendría saberlo? En ese momento pensó que Caster era una mala elección para ella, dado que se suponía que su clase era blanda en el mejor de los casos y un sumidero literal para su prana en el peor. Sin embargo, a pesar de eso, había demostrado ser capaz de mostrar una notable moderación en su mayor parte. Quizás simplemente estaba recurriendo a sus propias reservas para mitigar la energía que le había quitado. Su noble fantasma podría estar estúpidamente roto, pero ella seguía confiando en su capacidad para derrotar a cualquier servant que no fuera saber. Además, a pesar de todas sus peculiaridades, él todavía estaba a su lado. Y que, de hecho, quizás confundiendo su silencio con miedo, la mano de Caster descendió, revolviéndole el cabello con afecto. Relájate, pequeña ardilla. Estás a salvo. No dejaré que te hagan daño. Y así sin más, el estado de ánimo arruinado. Rin absolutamente siseó. Pequeño. Su talón se disparó con una fuerza sorprendente y chocó con su espinilla. Desafortunadamente ella lo había subestimado. En lugar de un graznido de sorpresa, el rubio simplemente arqueó una ceja insoportable. Era como golpear metal, no, ese era un término amplio. Acababa de patear acero templado intrincadamente doblado sobre sí mismo a lo largo de miles de años. En breve. Dolor. Mierda, ¿de qué estás hecho? Bueno, sí te lo advertí antes, maestro. Una cálida risa saludó el breve asalto de Rin mientras ella se alejaba tambaleándose, agarrándose el pie magullado. La vergüenza inundó sus mejillas mientras saltaba en su lugar, incapaz de hacer nada más que mirar a su sirviente con el ceño fruncido. Honestamente, si no fuera por esa sonrisa suya, podría haberlo golpeado nuevamente por despecho. Todavía lo estaba considerando cuando Caster se acercó a ella y dobló la rodilla. Unas manos suaves se posaron sobre sus pantorrillas y la bajaron con cuidado al suelo mientras luchaba por mantener el equilibrio sobre una pierna. ¿Eh? Rin se volvió incandescente. Te espera un segundo, idiota. ¿Qué estás haciendo? Dios mío, creo que es posible que te hayas lastimado allí. Ella aún no estaba lista para esto. Absolutamente no. Ni en 1.000.000 de años. Silencio. No voy a hacerte daño. Él chasqueó. ¿Por qué ustedes los magos siempre temen lo que no entienden? Entiendo muchas cosas. La pelirroja replicó con malicia, sin prestar atención a la expresión desconcertada del rubio. Mira dónde pones esas manos.
palmas cuidadosas se deslizaron a lo largo de su muslo con precisión practicada, encendiendo las chispas de su vergüenza a un grado febril, junto con otro sentimiento que Rin no se atrevía a cuantificar. Una pequeña porción silenciosa de su alma estaba excesivamente complacida por tal atención. Si era completamente honesta consigo misma, cosa que seguramente no lo era, disfrutaba que la mimaran. Ciertamente por alguien tan capaz. No es que alguna vez lo admitiría ante Caster. Bastardo sería francamente insoportable si lo hiciera. Mientras ella miraba, él realizó otra miríada de milagros que ella no entendió. Una tenue luz verde surgió de su carne para deshacer el daño que ella se había hecho a sí misma. Al fluir a través de la extremidad, alivió el dolor punzante hasta convertirlo en un dolor punzante, seguido de una punzada y pronto nada en absoluto. Satisfecho con su trabajo, Caster le permitió ponerse de pie y guiarla para que se pusiera de pie. Su mano permaneció en la de ella un poco más de lo necesario, sus dedos rozaron su muñeca mientras él se elevaba de nuevo a su altura imponente. Bien, entonces, declaró Naruto. Creo que es suficiente emoción por un día. Al final, todo lo que le quedaba por decir quedó inconcluso. Una mano se levantó y su mundo se volvió luz. Agáchate. 000. No fue justo. No, no en lo más mínimo. Nada de esto fue justo en absoluto. A pesar de su ira, a pesar de toda su ira contra aquellos que creía que le habían hecho daño, Shinji Matou se sentía impotente ante la muerte. Cada paso arrastrando los pies lo acercaba a su fin último, cada movimiento enviaba astillas de agonía silenciosa disparadas por su columna vertebral. Los árboles se elevaban y giraban a su alrededor en un laberinto interminable, sus ramas se extendían para abrazarlo con dedos muertos. El niño apenas los notó, tal era su agonía, el mundo entero era una neblina roja a su alrededor. No, estaba demasiado concentrado en la aguda agonía que dominaba su lado derecho. Rider ciertamente no iba a hacer todo lo posible para ayudarlo con eso. Su brazo, su brazo, su brazo, suyo. Brazo. Ese bastardo. El absoluto bastardo. Se vengaría de él aunque fuera lo último que hiciera. De alguna manera, de alguna manera. Con cada segundo que pasaba, sus fuerzas se le escapaban. Se desprendió de él como si fuera piel muerta. Le tomó todo lo que tenía simplemente para estimular su maltrecho cuerpo hacia adelante. Mientras que antes había huido del campo de batalla en un manantial muerto, ahora cojeaba. Gimió. Gateado. Esto no puede estar pasando, no puede ser. Las palabras brotaban de él en un mantra interminable mientras avanzaba a tropezones. No era tonto. Pronto moriría desangrado si no vendaba la herida pronto. Pero en su maltrecho estado, nada menos que con un brazo, simplemente era incapaz de hacerlo de manera significativa. Era este maldito sirviente suyo. Asqueroso familiar. Si ella hubiera desatado su noble fantasma como él le dijo que hiciera, nada de esto habría sucedido en el primer lugar. En cambio, se encontró lisiado, el libro que su abuelo le había dado casi perdido en el caos de su frenética huida. Sin él, no podría comandar a Rider por mucho más tiempo, en todo caso. ¡No! En su engaño, rechazó la verdad. Ella todavía era suya. Ese maldito Tosaka. Sí, todo esto fue ella culpa. No este. Ninguno si fuera suyo. TCH. Grunó. Sois todos unos inútiles. Todo había ido muy bien también. Él la encontró por pura casualidad y decidió seguirla por capricho. Ella siempre lo había rechazado. Lo había visto como su oportunidad de obtener una merecida venganza. Una emboscada la habría sacado de la guerra y satisfecho su ego de un solo golpe. Su sirviente era claramente un caster, lo que significaba que no sería rival para su jinete en una pelea justa. No es que Shinji tuviera la intención de pelear justamente para empezar. Había creído, tal vez tontamente, que su servant sería capaz de enfrentarse a ese. Mientras tanto, Tosaka todavía estaría recuperándose del ataque inicial y horriblemente herido por eso. Primero, la paralizaría, sí, se tomaría su tiempo con ella mientras pagaba cualquier indignidad que ella le hubiera infligido. Entonces dicho servant les arrojó muerte. La maldita suerte lo había salvado de la muerte, pero no su brazo. La idea envió un nuevo paroxismo de agonía a través de su brazo. Fue aquí donde su cuerpo finalmente se rindió. Shinji no era un mago. En ese aspecto era espectacular, promedio. Carecía de la capacidad de suministrar prana adecuadamente a su sirviente y, por lo tanto, tuvo que depender de medios no convencionales. Como tal, no fue una sorpresa cuando sus piernas finalmente lo traicionaron. Atrapado en una raíz retorcida, el peli azul tropezó y cayó.
Intentó levantarse, solo para descubrir que le faltaban fuerzas para lograrlo. Dejándose caer contra un árbol caído, estiró dedos temblorosos hacia su todavía estoico Servant. ¿Qué diablos estás haciendo, Ryder? Gruñó. Date prisa. Llévame a casa. Me estoy muriendo. En lugar de responder, la guerrera silenciosa giró la cabeza y miró más allá de él. Sí, una nueva voz retumbó en sus sentidos. Ciertamente lo eres. Una sombra cayó sobre él, tapando la luz de la luna menguante. De alguna manera, Shinji sabía lo que encontraría allí. A pesar de esto, levantó la vista de todos modos. Los ojos azules le devolvieron el brillo. ¿Shinji Matou, supongo? ¿Sí? ¿Qué pasa, Jack? Caster lo miró fijamente, su rostro bigotudo era la imagen de la serenidad. Espalda encorvada, orbes azules a pocos centímetros de los suyos. La visión de esa sonrisa astuta destrozó el alma de Shinji. Quizás le habría consolado saber que este no era el original sino un clon, un mero facsímil del original. Tal vez no. Independientemente de esta faceta única de su personalidad, el chico maltratado todavía se encontraba efectivamente enmudecido por el rostro astuto del Servant que se alzaba ante él. ¿El gato te comió la lengua? Enderezándose, el sirviente ladeó la cabeza con curiosidad. Supongo que eso es de esperarse. A su flanco, Shinji podía oír a Ryder moverse, sin duda para defenderlo. Sin apartar la mirada de él, Caster levantó una palma. No te metas en esto. Shinra Tensei. De alguna manera, Medusa logró defenderse en el último instante. Incluso entonces su velocidad no le sirvió de nada. Los brazos gemelos se cruzaron ante su rostro justo cuando un muro invisible de ira se abalanzó sobre su cuerpo, empujándola a un lado como si no pesara más que una simple niña. Al ser arrojada, su espalda se estrelló contra innumerables árboles, haciendo que los viejos robles cayeran al suelo. Caster no se dignó a examinar su obra. Simplemente no estaba interesado en eso. En lugar de eso, golpeó a Shinji. Una palma abierta atravesó el rostro de Matou como un bate de acero, rompiéndole la nariz. El suelo estalló ante su rostro, vuelto hacia arriba como una bomba podrida, dejando que el potente lodo de su propia sangre llenara su boca. Mientras luchaba por girar, el pie de una bota chocó con su mandíbula, fracturándola horriblemente. Su brazo volvió a palpitar, uniéndose a la agonía que invadía su cuerpo en un coro espantoso. Shinji retrocedió como un cangrejo borracho, intentando frenéticamente, y fracasando, poner una distancia muy necesaria entre él y el hombre que intentaba matarlo. Espera. ¡No! Detener. Se supone que no debes matarme. Tienes que luchar contra mi sirviente. Burlándose de esa misma declaración, Caster se rió y lo golpeó con su bastón, hundiendo su borde romo en el estómago del niño. Un gorgoteo entrecortado salió de su boca, solo para ser sofocado cuando descartó ese mismo bastón y se abalanzó sobre él. Manos gemelas se cerraron alrededor de ambos lados de su cabeza. El resultado fue obvio. Ya sentía que los gruesos ligamentos de su cuello se desgarraban y su cuello se retorcía dolorosamente. No. Esto no podría estar sucediendo. Él no estaba destinado a morir aquí. Este no era su destino. No puede ser. No, 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 no. El pobre niño chilló como un cerdo herido. Jinete. Ayúdame. Ella casi lo hizo. Ojos enmascarados lo recorrieron con silenciosa intensidad, observando sus graves heridas mientras ella se ponía de pie y se acercaba, observando el charco de sangre que incluso ahora se acumula debajo de él. En ese momento, algo cristalizó en su mirada oculta. Su espalda se enderezó, una pequeña sonrisa floreció en sus rasgos por lo demás pálidos. Algo en eso llenó a Shinji de temor. En algún lugar detrás de esa venda, se había producido una comprensión. Su postura, antes tensa, se aflojó. El clavo mortal que apretaba con fuerza en su mano, cayó y se balanceó libremente a su costado. No. Los ojos delgados se desorbitaron espectacularmente. ¿Qué quieres decir con que no? Soy tu maestro. ¿Qué? ¿En serio? Caster se burló en voz alta. Bueno. Eso simplifica las cosas. Jinete. La palabra salió de él en un gemido desesperado, desprovisto de esperanza. Por favor. Mierda. Caster siseó en su oído. Las palabras fueron suaves, casi tranquilizadoras. No luches. Dejar ir. Aquí, en sus últimos momentos, Shinji no podía aceptar cuán espectacularmente había fallado. Solo podía maldecir a los demás mientras se ahogaba con su propia bilis. Un galimatías brotó de sus labios mientras arañaba las manos que lo sostenían, sin éxito, ya que ningún hombre o mago podría jamás tener la esperanza de dominar a un Servant. La espuma salía de las comisuras de su boca.
Los ojos se pusieron en blanco. Esto era muerte. Sintió sus dedos fríos sobre él, probando su alma y encontrándola deficiente. No habría manera de escapar de esto. A lo lejos creyó ver una explosión de luz azul, pero su cerebro privado de oxígeno no pudo cuantificarla. Dedos temblorosos extendidos hacia la luna, un faro escarlata en su mente. Sakura. Al final, irónicamente, sus pensamientos estaban con su hermana. Unos dedos fuertes se apretaron alrededor de su garganta. Algo se hizo añicos. Negrura. Medusa no sintió nada cuando su cadáver finalmente cayó de las manos de Caster. Nada, mientras ese cadáver carmesí cayó como una piedra. Esperar. Ella mintió. Alivio. Deshacerse de Shinji fue una bendición sin medida. Sin él, ella podría regresar con su verdadero maestro. Sakura bien podría odiar la guerra del Santo Grial, pero ella era mucho mejor de lo que había sido Shinji. No lo extrañarían. Sin embargo. Bueno, ese fue un asunto feo. Todavía estaba el asunto de Caster frente a ella. Al considerar el cadáver, su compañero sirviente giró la cabeza y escupió al suelo. Casi esperaba que él atacara por principio. Para burlarse de ella, al menos. Estaban en guerra y, hasta donde Caster sabía, acababa de matar a su maestro. Perder esta oportunidad habría sido realmente una tontería. Cualquier Servant que valiera la pena se habría tomado un momento para saborear lo que sin duda percibieron como una victoria. Sin embargo, en lugar de esto o aquello, el rubio simplemente levantó su bastón en un falso saludo y se inclinó, un guerrero ante otro. Incluso entonces la espalda de Ryder se tensó, esperando un asalto en cualquier momento. Nunca llegó. Ya sabes, el joven suspiró tímidamente. Me siento un poco mal por todo esto. Nunca tuvimos la oportunidad de pelear y simplemente te arruiné tu deseo. Lo lamento. Intentaré recordarte. 3 rápidos pasos lo llevaron junto a ella sin más comentarios. Más tarde. Mientras esa espalda ancha retrocedía, algo cambió en su corazón. ¿No deseas pelear conmigo? Los ojos dorados se volvieron hacia ella en silenciosa confusión. ¿Cuál es el punto? Posturó. Vas a desaparecer en un momento. Yo podría darte una última pelea si eso es lo que quieres, pero, espera, solo un minuto. Él se puso rígido. Medusa no respondió. La comprensión amaneció en esos orbes ámbar. Por supuesto que sentiría el repentino aumento de prana dentro de ella. No en preparación del ataque, sino en renovación. Sin Shinji, Sakura volvió a ser libre de proporcionarle toda la energía que necesitaba. Los lanzadores eran particularmente sensibles a esas cosas. No había ira en la mirada del clon como ella esperaba, no, incluso se podría llamarlo, emoción. La comprensión de que de repente ella era mucho más peligrosa para él ahora de lo que había sido hace apenas unos momentos hizo poco para debilitar su determinación. Es más, solo envalentonó al doble e inflamó las chispas agonizantes de su curiosidad hasta un grado febril. Él la miró boquiabierto, momentáneamente ansioso por ver qué podía hacer. Bueno, entonces parece que he cometido un error, ¿no? Bien. Entonces, ahora o nunca. Ryder inclinó la cabeza. Por favor, ayúdame. Naruto parpadeó. ¿Qué? Ahora había ira, confusión, superpuesta por una pizca de escepticismo. No bajó su bastón, pero tampoco hizo ningún movimiento para atacar. Tampoco retrocedió. No tenía ninguna duda de que si él realmente quería escapar, no podría detenerlo. Incluso si eso significara sacrificar su orgullo. Ella tenía que hacer esto. No por ella, sino por Sakura. Sí. Sakura. Ella era la única que importaba. Esta era su mejor, y única, oportunidad de negociar con el enigmático Caster. Si se pudiera confiar en él. Si Assassin hubiera dicho la verdad en aquel entonces. Si no hubiera intentado engañarla. Sí. Tanto sí. El clon consideró su súplica. Claro, tengo chakra para quemar. Adelante. Bueno. Eso ciertamente simplificó las cosas, ¿no es así? Si él la traicionaba, ella lo apuñalaría en el corazón. Entonces ella juró. Con algo peligrosamente parecido a la esperanza, Ryder expuso los términos de su propuesta. 000. ¿Qué diablos? A través de zumbidos en los oídos y ojos medio ciegos, Rin luchó por darle sentido a lo que acababa de suceder, sin éxito. Ella falló terriblemente, apenas podía ver, y mucho menos oír. Pero todavía podía sentir. Una pequeña y vaga parte de ella era consciente de ello. La estaban llevando. No colgada sobre el hombro de alguien como cabría esperar de un cautivo, sino con suavidad, como si su captor temiera que pudiera romperse.
Unos brazos fuertes la sujetaron firmemente, acunándola contra un amplio pecho. ¡Qué extraño! Esto casi me resultó familiar. Un olor familiar invadió sus sentidos. Dentro. Castor. Alguien la estaba sacudiendo, pero ella no podía oírlos. Gimiendo, ella apartó sus manos. Tan cansado. Ella solo quería dormir. Sí, dormir sonaba muy bien en este momento. Siento. Unos dedos tensos chocaron contra su cráneo en un golpe despiadado y con un grito, ella se irguió de golpe. El sentido se reafirmó violentamente con mucha menos gracia de la que le hubiera gustado, lo que la hizo lanzarle al culpable una mirada oscura. ¿Para qué fue eso? Para despertarte. Su sirviente respondió con ligereza, fingiendo un movimiento cortante con su mano dominante. Estabas tardando demasiado. Te lo juro, solo estás hecho a mano para atormentarme. Naruto sonrió. También te amo, maestro. Ya es suficiente, tú. De mala gana, desvió su atención de su engreído servant y se arriesgó a echar un vistazo a su entorno. Mientras que el Rasen Shuriken de Caster ciertamente había devastado el suelo, este casi lo había vidrios. Incluso ahora los incendios arrasaban la tierra arruinada, cuyo calor le provocaba un hormigueo en la piel. Era, en una palabra, el infierno. Naruto no había recibido el golpe en absoluto, según ella se dio cuenta, sino que se había deslizado fuera del camino por completo, permitiendo que el abrasador rayo negro y azul abrase y arrase el mundo en su lugar. Para él, evadir voluntariamente un asalto como ese en lugar de enfrentarlo de frente como solía hacer, ¿a qué clase de servant se enfrentaban? Eso nos habría matado a ambos. Un silbido bajo recorrió sus oídos. Gracias al tronco por la suerte. Ella lo vio recoger el acero destrozado a sus pies. ¿Una flecha? No, una espada que había sido disparada como una flecha. Esperar. ¿Cómo ella supo eso? Levantando el eje arruinado en su mano, Caster lo consideró por un largo momento, viéndolo desmoronarse en sus manos. Los ojos entrecerrados se entrecerraron ante las luces distantes de la ciudad, sin duda discerniendo alguna amenaza lejana que no podía ver. La luz enloquecida que revoloteó a través de esa mirada encapuchada solo provocó un nuevo escalofrío que recorrió su columna. Nivelando el fantasma que se desmoronaba en su mano, se giró y lo arrojó en la dirección de donde había venido. El aliento se acumuló en sus pulmones y surgió en forma de grito. Solo los cobardes luchan desde las sombras, Archer. Oh, respondió una voz igualmente distante. No pensé que serías capaz de esquivar eso. Acabas de dispararle una maldita flecha nuclear a mi maestro. Caster respondió bruscamente. No eres un asesino. Los hechizos de comando grabados en su palma pulsaron amenazadoramente y por un momento fugaz se preguntó si él cedería a la tentación y convocaría a Brynhildr. Hacerlo ahora les daría la vuelta irrevocablemente. Más que eso, dejaría a Ilya y Berserker desprotegidos. Esperar. Cuando empezó a preocuparse por el maestro Einzbern. Quizás debería disparar al azar contra la ciudad. Se ofreció Caster. Estaba mintiendo, por supuesto. Naturalmente, el enemigo no lo sabía. Era un farol, destinado a provocar una respuesta del arquero enemigo, sino directamente de su mastet. Solo en eso, Naruto tuvo éxito. Ella deseaba profundamente que él no lo hubiera hecho. Oh. Una risita exasperante surgió de las sombras, amplificada por la magia lanzada desde una gran altura. Creo que no. Esto no ha terminado. Nos volveremos a encontrar, Tosaka. Rin se enfureció. Ella conocía esa risa. Le irritaba muy a alma. Un recordatorio de alguien a quien preferiría olvidar. Un encuentro casual en el extranjero, uno que transformó a un conocido perdido en un amargo enemigo. Se dice que los opuestos se atraen. Los gustos se repelen. Solo con ese extraño dicho, su relación podría resumirse en una sola frase. Por supuesto, esto hizo poco para calmar el temperamento de Rin en ese momento. Todo ha cobrado sentido ahora. Su colgante perdido. Le había parecido extraño que desapareciera en vísperas de la guerra, pero con la presencia de esa todas sus sospechas se desvanecieron. Pero confirmado. Ese desgraciado, pequeño, ladrón. Ah, debes estar bromeando. ¿Por qué está ella aquí? Y ahora ella se ha ido. Exasperada, levantó las manos y maldijo al cielo. Bueno, no hay nada que podamos hacer ahora, a menos que... ¿Y quién decidió eso? El tono de Caster envió un escalofrío silencioso a través de su corazón. Yo decido esas cosas. Con un gesto sin palabras, el rubio convocó a un clon a su lado. La doble parecía tan desconcertada como ella se sentía. Quizás más aún.
Los ojos azules parpadearon con leve consternación, buscando un enemigo en el terreno y no encontrando ninguno con quien enfrentarse en la batalla. Finalmente volvió al original con una expresión algo petulante. ¿Jefe? Confundida, la criatura inclinó la cabeza. ¿Necesitabas algo? Sí. Caster se giró. Rin conocía esa sonrisa. Vuela recto y certero, hijo mío. El clon se volvió absolutamente pálido. Manos fuertes lo agarraron por los hombros. Espera, espera, espera. Jefe. ¿Qué estás haciendo? Los pies calzados con botas se clavaron en el suelo y se arraigaron allí, formando cráteres en la tierra. Con un rugido triunfante, Naruto giró y lanzó la copia chillona hacia la ciudad. 000. Bueno, eso fue una tontería. Archer bajó su arco de mala gana y examinó lo que había logrado. TCH, ¿a dónde se fue esta vez? El Servant vestido de carmesí ladeó la cabeza cuando un ruido repentino pero distante atravesó el silencio de su ensueño. ¿Un pájaro? No, eso fue absurdo. Incluso si a un búho se le hubiera metido en la cabeza volar tan lejos en la ciudad, y mucho menos posarse en la azotea que había reclamado como su lugar, las posibilidades de que tal evento fuera absolutamente minúsculas en comparación. Sin embargo, todavía existía la posibilidad de que el enemigo lo hubiera encontrado. No solo había desperdiciado Cloud Ball con ellos, sino que probablemente les había hecho conscientes de su posición al hacerlo. Todo por orden de esa chica desesperante. Y pensar que desperdiciaría un hechizo de comando en algo como esto. Habría preferido a Rin por encima de esta molesta moza y su maldita risa. Honestamente, cómo había conseguido ese colgante estaba más allá de él. Lo ideal sería que se moviera pronto, a pesar de las órdenes de su maestro. De nuevo ese débil sonido pinchó en sus oídos. Suave, sin duda, pero cada vez más fuerte, hinchándose con cada momento que pasa. Eso no podría ser un pájaro. Incluso las águilas más grandes, no es que hubiera visto ninguna desde que fue convocado, no eran tan ruidosas. Fuera lo que fuese, estaba irritando sus ya tensos nervios, amenazando con romperlos por completo. Una extraña e indescriptible sensación de temor invadió sus pensamientos, pero no pudo encontrar la fuente. Por el contrario, solo se intensificó a medida que los segundos avanzaban implacablemente. Un sudor frío le brotó de la frente. El aire salvaje rugió en sus oídos. Muy bien, ¿qué es eso? Sí, cuanto más escuchaba, más seguro estaba. Su mente no le estaba jugando una mala pasada. No podría ser. Caster estaba a leguas de aquí. No había nada que él pudiera hacer. Incluso la mejor hechicería correría el riesgo de exponerlo a la ciudad. Es cierto, los sentidos de Emilia no eran los más agudos, pero habría sentido que al menos se acercaba a otro Servant. Sin embargo, esta extraña palpación de temor no disminuyó. En todo caso, se estaba volviendo más fuerte, como si su sexto sentido le estuviera gritando, advirtiéndole que se moviera. Diálogo incomprensible por locuendo, imagínense el chillar de 1.000.000 de chihuahuas. Horrorizado, Archer finalmente se atrevió a girar la cabeza. Demasiado tarde vio el misil naranja. ¿Estás bromeando? Ciertamente se puede hablar bien de la habilidad de Emilia, ya que logró derribar su arma y disparar primero. Por desgracia, su precisión no le sirvió de nada. Corriendo hacia él como una flecha lanzada desde un arco, el clon de Caster aulló de cabeza frente a su descarga, aceptando estoicamente el rayo incluso cuando se alojó contra su carne mejorada. 3 flechas encontraron su destino en su cuerpo, hombro y torso, pero aún así se dispararon hacia arriba. Había una broma que hacer en algún lugar allí, pero no tuvo tiempo de pronunciarla. O incluso maldecir su fortuna. El clon ya estaba sobre él, su grito de consternación hinchó sus oídos y sus botas llenaron su visión. Espíritus, esto iba a doler. Borra eso, iba a doler mucho. Dondequiera que hubiera huido su pequeño amo, de repente le preocupaba mucho menos que la fatalidad inminente que estaba a punto de arrancarlo de su posición en el cielo y arrojarlo a la ciudad. Archer hizo una mueca. Realmente, esto fue su culpa. En lugar de mantenerse firme, debería haberlo esquivado. Hasta aquí su alardeado orgullo. Si sobrevivía a esto, tendría que pagar un infierno. Frenético, cruzó ambos brazos ante su pecho. Demasiado poco y demasiado tarde. Luego hubo dolor. En la noche más oscura. No puedo creer que hayas hecho eso, Caster. ¿Hiciste qué? Fue la respuesta tonta. No tengo idea de lo que estás hablando. Un músculo saltó en la mandíbula de Rin. ¿En serio? ¿Te vas a hacer el tonto ahora, después de todo esto? ¿Por qué, Rin? Naruto se apretó el pecho, fingiendo dolor. No tengo ningún recuerdo de tal evento.
Ella quería patearlo. Ella realmente quería patear a Naruto ahora mismo, y fue solo la experiencia previa lo que la detuvo. Así, por lo que pareció quizás la enésima vez esa noche, Rin Tosaka se golpeó la frente dolorida con la palma de la mano. ¿Eran todos los sirvientes así de exasperantes? No. ¿Solo de ella? Seguramente no. Ella no podría ser la única que sufre aquí, ¿verdad? Quizás si se convenciera de eso, correría menos peligro de estrellarse el pie contra la espinilla de Naruto. Por favor, dime que al menos mataste a ese Archer. Ella suplicó. No sé. Naruto le cantó una canción. Rin tropezó con sus propios pies y le lanzó a su sirviente la mirada más feroz que pudo reunir. ¿Qué? Dije que no lo sé. Sus anchos hombros se encogieron descuidadamente mientras continuaban su caminata cuesta arriba. Los arqueros tienden a ser inquietos en el mejor de los casos, y le perdí la pista después de que mi clon le explotó en la cara. Si sobrevivió a eso, genial. Puedo pagarle más tarde. Si la caída lo mata, por improbable que parezca, entonces digo que aún mejor. Un enemigo menos del que preocuparse. Al darse cuenta de que se le había adelantado un hoyo, el portador del bastón se detuvo y la favoreció con una alegre sonrisa. Bueno, no te quedes ahí parado. Él reprendió. Tenemos una cita que cumplir. Sacudiendo la cabeza, corrió tras él. Dios. A veces eres ridículo. Lo siento, no puedo escucharte. Ark. En cierto nivel, ella sabía que nunca entendería realmente sus motivaciones. Sirvió como un conmovedor recordatorio de lo poco que lo conocía. Fuera del combate, parecía bastante contento de hacerse el tonto en lo que respecta a sus amigos. Si fueras su aliado, iría al infierno y regresaría por ti. Pero si fueras su enemigo, los espíritus te ayudarán. Ella lo había visto derrotar a Berserker y, aunque no había salido ileso de la batalla, había demostrado exactamente dónde estaba. Estaba el reino de sus talentos. Si alguna vez decidía que ella no era una maestra digna, si intentaba traicionarla, bueno. Ella juró no darle ningún motivo. Finalmente, llegaron a su destino. La iglesia en sí era un establecimiento ciertamente humilde, una morada aislada situada en lo alto de la colina. Una luz tenue hacía guardia contra la penumbra, un centinela solitario en la oscuridad. Debería haber sido un lugar de paz. En cambio, se sintió opresivo. Sofocante. Un falso pastor ansioso por llevar a los corderos involuntarios al matadero. 4 paredes presionadas por cada lado, el edificio construido de tal manera que uno se siente muy pequeño. Cuando era pequeña siempre odió estar aquí. Siempre temió que el techo se derrumbara sobre su cabeza y la enterrara viva. Bastante irónico, considerando quién vivía aquí. Con toda honestidad, Rin casi esperaba otro ataque incluso cuando entró. Los orbes acuáticos revoloteaban, observando con cautela cada rincón, esperando que cada sombra saltara hacia ella. Después de todo, Archer y Rider ya habían considerado oportuno abordarlos. ¿Quién podía decir que Lancer o Sabre no harían lo mismo? Quizás Assassin estaba acechando en algún lugar de las sombras, esperando atacar. No, necesitaba dejar de ser tan paranoica. Si no lo hacía, esta guerra realmente sería su muerte. A su lado, Naruto resopló hoscamente. Aquí huele a hipocresía. Rin le dio un codazo y entró primero, sus pasos resonaron huecamente contra los bancos vacíos. Una figura solitaria los esperaba dentro y, cuando se acercaban, se volvió para recibirlos. Enmarcado por la luz de la luna menguante, todavía tenía una figura imponente en la penumbra, aunque exasperante. Decir que a Rin no le agradaba Kirei habría sido quedarse corto. Simplemente había algo mal en este hombre. Para empezar, ella nunca se había llevado bien con él. Tampoco ella lo había perdonado. Después de todo, él no protegió a mi padre en la última guerra. Luego estaba esa insufrible dulzura suya, esa infatigable sensación de ser burlada cada vez que ella le hablaba. Como si él supiera algo que ella ignoraba, algún gran secreto del que él se divirtiera infinitamente. Que poco sabía. Ah, Rin. ¿Puede una voz ser grasosa? Era la única palabra que podía asociar con las palabras del sacerdote. Qué bueno verte de nuevo. Otro músculo saltó en su mandíbula. Cállate, sacerdote idiota. Estoy aquí para registrar a mi servant para la guerra. De nuevo con esa leve y burlona sonrisa. Sí, puedo ver eso. De repente, esa expresión engañosamente vacía se hizo añicos como un cristal quebradizo y su compostura se volvió tensa como una piedra. Esos espeluznantes ojos muertos se abrieron hasta un tamaño casi grotesco, y a Rin le tomó un momento darse cuenta de lo que estaba sacudiendo la guerra. El sacerdote no la miraba sino más bien, más allá de ella.
¿Hacia Caster? ¿Por qué estaría concentrado en Caster? Para su consternación, Naruto tenía una expresión similar. Incluso inclinó la cabeza y frunció el ceño. ¿Nos hemos conocido? Kotomine frunció el ceño cuando escuchó la palabra sí. Casi saltó a sus labios. Yo, no. Una mano se levantó y le pellizcó la frente de la nariz. Debe ser mi imaginación. Era que... había algo descaradamente inquietante en este joven. Sin embargo, era un sentimiento que le parecía casi familiar a Kotomine Kirei. Como si se hubieran conocido antes. O quizás se conocieron en otra vida. Otro camino. Otra ruta. No imposible. Totalmente, absolutamente absurdo. Kirei estaba seguro de que nunca había visto a esta persona en su vida, ni sus recuerdos fueron suprimidos o borrados de ninguna manera. Él sabría si lo fueran. Los ejecutores, incluso uno anterior como él, tenían formas de protegerse contra esa magia maligna. Sin embargo, ahí estaba. Por más que intentó negarlo, sintió una conexión entre ellos dos, una leve sensación de nostalgia contaminando el aire, impregnando cada uno de sus pensamientos. Podía ver a este Caster, verlo por lo que realmente era. Su nombre, sus motivos, sus deseos, incluso el deseo de su corazón, lo lleva en la manga. Sospechaba que lo mismo podría sucederle al joven. Qué tonto, esperando que el Grial corrija sus errores, cuando solo podría traerle una muerte fría y cruel. Ah, pero Rin lo estaba mirando y tenía que mantener una máscara. Correcto, de repente, el sirviente conocido por él como Caster, como Uzumaki Naruto, una voz oscura siseó en la parte posterior de su cabeza, chasqueó la lengua con leve irritación. Nos vamos. Oye, espera. Rin se sobresaltó, tal vez al darse cuenta de que se había perdido algo. Pobre chica. Era muy fácil dejarse llevar. Kirei casi se compadeció de ella. Casi. Caster apenas disminuyó la velocidad, deteniéndose lo suficiente para girar la cabeza e inclinarla en dirección a Kirei. Fue, por supuesto, un gesto respetuoso, no una muestra de su aversión compartida entre ellos. Curiosamente, esto puso nervioso a Kirei y fomentó aún más su extraña animosidad hacia el guerrero bigotudo. Quería quebrar a este hombre, tomar esa determinación abrumadora que brillaba como el sol y ahogarla en barro ennegrecido. Cualquiera, que no fuera Gilgamesh, capaz de provocarle semejante reacción con apenas 3 palabras era alguien a quien había que vigilar. Rin parecía tenerle cariño. Lo primero fue suficiente para ser astuto, pero lo segundo le dio una excusa para disfrutar de sus pasatiempos más disfrutados. Kotomine se rió sombríamente. ¿Es triste, no? Naruto se enfureció. ¿Qué es? Que nunca tendrás lo que deseas. Un ojo rojo resplandeciente reapareció sobre su hombro. Oye. ¿Quieres volver a contarme eso, sacerdote de mierda? La sonrisa de Kirei creció imperceptiblemente. No quise decir nada con eso, por supuesto. Caster se puso rígido, pero se obligó a relajarse. Bien, entonces retira lo que acabas de, como un buitre. Kirei vio la oportunidad y se abalanzó sobre ella. Simplemente dije que tu propia estupidez hará que te maten. Un terrible silencio le respondió, puntuado por el sorprendido juramento de Rin. Extraño. Esperaba una respuesta de Caster, no este silencio triste y hosco. Un bastón golpeó un costado de su cabeza, destrozó la mitad de la iglesia y dejó sus sentidos en el olvido. Mientras Kirei luchaba por enderezarse, un puño cerrado golpeó un lado de su mandíbula, enviándolo tambaleándose al suelo como un borracho en la última llamada. La sorpresa entorpeció sus movimientos. A pesar de toda su incitación, no esperaba que Caster realmente lo atacara directamente. Que lo hubiera hecho tan voluntariamente en realidad fue una especie de shock para Kotomine. Afortunadamente, incluso en su estado de ebriedad, su cuerpo logró moverse por sí solo. En el tiempo que le tomó al rubio agacharse y agarrarlo por el cuello, una llave negra se deslizó de su manga para golpear donde debería estar el núcleo espiritual de Caster. Él falló. En lugar de apuñalar al guerrero bigotudo en lo alto del corazón como estaba previsto, la delgada hoja lo atravesó en la parte baja del estómago. A lo que el joven simplemente gruñó y le dio un cabezazo. Duro. Algo se rompió en el cráneo de Kirei, sus pensamientos se volvieron almibarados y lentos a pesar de sus mejores esfuerzos por reunirlos. Ah. Así que aquí fue donde murió. Inesperado. Con los ojos en blanco y la vista turbia, apenas podía moverse. ¿Dónde estaba Gilgamesh? No, esa era una pregunta inútil. Tratar de encontrar, o controlar. Al rey de los héroes era como dirigir un huracán, simplemente no se podía hacer yo, querido eso, huele. Desde lejos, creyó escuchar la voz de Rin. Naruto, ¡no!
Caster tenía una opinión diferente. ¿Naruto? ¿Sí? Él necesitaba matar a este hombre. Cada fibra de su ser le decía que lo hiciera, aquí y ahora. Si lo dejara vivo ahora, solo surgiría desgracia. Si bien no era malo en el sentido tradicional de la palabra, era un hombre que claramente se deleitaba con el sufrimiento de los demás. Sin embargo, algo detuvo su mano. Quizás fue lástima. Quizás fue preocupación por Rin. Tal vez simplemente no estaba seguro de qué hacer con ese rostro extrañamente familiar, y ahora ensangrentado, que tenía ante él. Nunca se habían conocido, en esta realidad, pero, de nuevo, se encontró dudando. Como si una palma fantasmal se hubiera posado sobre su brazo, él también la bajó. Al final y en contra de buen juicio, optó por el menor de dos males, aunque doloroso. Después de todo, ciertamente estaba dentro del ámbito de sus habilidades actuales. Y eso lo puso fuera de su alcance. No te mataré. Decidió por fin. Eso podría causarle problemas a Rin. Sin embargo, sonriendo, levantó su bastón. Sus numerosos anillos ofrecían un tintineo suave y siniestro. Dime, si pudieras hacer un viaje, ¿a dónde te gustaría ir? Aturdido, el sacerdote parpadeó lentamente y desconcertado. ¿Qué? Está bien. Entonces son montañas. Diviértete. Con un silencioso chasquido, Kirei desapareció en el aire. A simple vista simplemente dejó de existir por completo. Solo alguien familiarizado con la amplitud de sus habilidades, uno como Rin, se habría dado cuenta de que nada estaba más lejos de la verdad. En lugar de erradicar al sacerdote entrometido como había sido su primera intención, simplemente lo depositó en algún lugar muy, muy lejano. Le llevaría horas, si no un día, regresar hasta aquí. ¿Quién podía decir lo que podría pasar entonces? Naruto resopló en el silencio que siguió, el sonido resonó eco en la iglesia ahora vacía. Solo entonces recordó finalmente su herida. Después de un largo y pesado momento, se agachó y se arrancó la llave negra de su estómago. Afortunadamente, la hoja no había penetrado tan lejos. Ya podía sentir su cuerpo reparando el daño incluso cuando el fino acero huía de su carne. También podía sentir a Rin lanzando dagas rojas y sangrientas a su espalda. Probablemente debería responderle. Aún así, su sangre estaba hirviendo y no estaba seguro de confiar en sí mismo para hablar en ese momento. De mala gana, se conformó con un escupitajo rencoroso. Se lo merece. Rin gimió. Eso lo hace. Volveremos a la mansión de Ilia. ¡Genial! Solo dame un segundo y puedo teletransportarnos allí. ¡No! Agarró a Caster por la chaqueta y lo sacudió fuertemente. Por supuesto que no. Oye. Vino la réplica inmediata. No es como si hubiera sacado un Lancer y me hubiera salido volando. Rin lo sacudió tanto como se atrevió sin esforzarse demasiado físicamente. Estamos caminando. ¿Me oyes? 000. Lancer se rió. No, llamar a esto risa habría sido un flaco favor del más alto nivel. Una gran carcajada surgió del fondo de la garganta de Kuchulain y sacudió su ágil cuerpo de pies a cabeza. La fuerza de su alegría fue tal que casi lo derribó de su punto de vista en lo alto del rascacielos y lo envió cayendo a las bulliciosas calles de abajo. Con un esfuerzo supremo de voluntad, el sirviente de la lanza se enderezó, se secó una lágrima de alegría que le corría por el rabillo del ojo y favoreció los restos de la explosión que se desvanecían con una sonrisa salvaje. Me encanta esta guerra. Desde aquí, sus agudos ojos habían tenido una ventaja privilegiada del caos que había ocurrido hace solo unos momentos. Incluso ahora lo saboreaba, dando vueltas al destino del bastardo rojo una y otra vez en su mente como si fuera una joya atesorada. La visión de Archer retrocediendo, un clon de Caster gritando lanzado de cabeza hacia él, la explosión de fuego que siguió, arrojando al primero a la ciudad. Naturalmente, esto significaba una de dos cosas. O Caster poseía una prodigiosa fuerza en el brazo, muy probablemente dada la pelea, su copia había aguantado, o estaba cerca. De todos modos, la trayectoria de ese lanzamiento hizo que fuera muy fácil localizarlo, pero debería hacerlo. Y ahora el bastardo rubio había volado media iglesia. Una explosión como esa era difícil de pasar por alto, y menos cuando iluminaba la noche. Sin embargo, valía la pena abandonar a su maestro solo para localizarlo. Dedos firmes se curvaron inquietos alrededor de su arma por un momento. Esta guerra no fue como las demás. No solo los Servants salían de la nada a diestro y siniestro, sino que el Grial mismo estaba en constante cambio. Para alguien a quien le importaba poco más allá de la batalla, Lancer no habría pensado mucho en el asunto. Eso había sido antes de la maldita cosa comenzara a escupir nuevos Servants.
En un momento incluso había sentido otro Lancer. Esa mierda no debería haber sido posible. Finalmente, Lancer tomó su decisión. Ga. Maldíceme por tonto. De un solo salto lo llevó hacia una elevación más baja. Pies vestidos de azul apenas se posaron en la superficie lisa de otro edificio antes de alejarse de nuevo. El viento aulló en sus oídos, pero no le prestó atención. En cambio, se regocijó en la breve alegría del vuelo antes de aterrizar una vez más. 3 de esos saltos lo sacaron completamente de la ciudad propiamente dicha, y uno más lo devolvió a aquel a quien servía. Como siempre, ella lo estaba esperando cerca de su maldita casa. Después de todo, ¿quién se atrevería a adentrarse en territorio de pandillas solo para engatusar a un maestro enemigo? Ninguno que él conociera. No, cualquier mago que se precie y que se precie no pisaría aquí sin tomar serias precauciones. Probablemente no querría ensuciarse los zapatos. Ja. La idea casi le hizo burlarse. Los magos podían ser poderosos, pero, según su experiencia, a menudo eran total y absolutamente ingenuos. Un poco decepcionante, eso. Al posarse sobre una valla en ruinas, el caballero azul saltó y se dirigió a su base. Oye, Balcete. ¿Escuchaste eso hace un momento? Parece que Caster está haciendo lo mismo otra vez. ¿Ver qué? Su maestro en cuestión apenas levantó la vista cuando se acercaba. Su mirada parecía enfocada en algún punto distante. Al principio ella no habló, tal vez esperando que el otro zapato caiga en cualquier momento. Cuando Lancer no la complació, ella resopló y le lanzó una mirada fulminante. A pesar de sí mismo, Lancer sonrió. Bastardo voló otro edificio. Nada muy importante. ¿Otra vez? Balcete se dio una palmada en la frente. Esta guerra está llegando a ser más problemática de lo que vale. Como si esperara ese mismo momento, Lancer lanzó un estornudo explosivo que le destrozó el cuerpo. ¡Ay, qué diablos! ¿Quién está hablando de mí a mis espaldas otra vez? No sé sobre tu espalda, aunque está abierta de par en par. Como siempre. Girando sobre la voz, aplicó su lanza. Y con la misma rapidez lo bajó. Reconoció de inmediato el rostro inexpresivo que le devolvía la mirada, al igual que el peligro que acechaba en su interior. Aunque la mitad de su cara permanecía enmascarada, reconoció esos sorprendentes ojos rojos, ese rostro severo enmarcado por una cortina oscura de cabello violeta sangriento. Durante un fugaz instante, a pesar de que sus instintos le gritaban, su concentración flaqueó. Los ojos carmesíes se agrandaron. «Oh, fóllame». Él susurró. ¿Qué diablos es esto? El recién llegado le devolvió una sonrisa atrevida. ¿Es eso una invitación? Entonces el extremo romo de una lanza muy familiar se desdibujó y lo envió gruñendo hacia la ciudad propiamente dicha. 000. Nunca volveré a ir a la iglesia. Rin se palmeó la cara. Caster. No, de verdad. Nunca más. Naruto siguió divagando, sin prestar atención a la mirada despectiva que se ganó en el proceso. Ese cura me dio escalofríos. Lo más extraño es que tengo la sensación de que lo conozco. Es raro. Ante su mirada desconcertada, se encogió ligeramente de hombros. Yo sé que nunca lo había conocido antes, así como él nunca me conoció. Sin embargo, el recuerdo sigue ahí. ¿Era inmune a los hechizos? ¿Lo sentiría si ella le disparara? Probablemente no valga la pena correr el riesgo al final. Casi lo matas. Ella siseó. Ah, pero no lo hice. Él cantó de nuevo. Te odio. Te amo a ti también. Su viaje de regreso a la mansión Innsbern había resultado afortunadamente tranquilo hasta el momento. Ninguno se había atrevido a abordarlos. Incluso la propia vida silvestre se había vuelto inquietantemente silenciosa. Casi como si tuviera miedo de ser escuchado. Ahora bien, eso era un poco preocupante, pero no había nada que ella pudiera hacer al respecto. En cualquier caso, ahora podía ver la casa del pequeño duende en la distancia y observar el techo que asomaba entre los árboles. Quizás ella tendría algunas respuestas una vez que regresaran. Tal vez no. Quizás todo esto fue un mal sueño, uno del que despertaría en cualquier momento. Ja. Debería tener mucha suerte. Quiero decir, quería destripar a ese bastardo, dijo. Admitió su sirviente sin rodeos, quitando una rama para que ella se agachara. Él simplemente me molestó por alguna razón. Con suerte, ni siquiera recordará nada de esto. Le sacudí un poco el cerebro. No tenemos suerte. Entonces hacemos el nuestro. Él gruñó. Rin se estremeció. Naruto, me estás asustando. Su cabeza se levantó de golpe y Rin captó un destello carmesí. Es curioso que menciones eso.
Yo también estoy completamente aterrorizado. Cualquier otra cosa que pudiera haber dicho se desvaneció en un rugido sordo de terrible fuego entre los árboles. ¿Podría la luz ser negra? Al principio, Rin no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. En un momento el camino les había quedado despejado. Había pasado por encima de una raíz volteada para evitar caer de bruces en el sendero boscoso que conducía a la mansión. Después de todo, no estaría bien hacer el ridículo y caer de bruces. Muévete. Entonces el aire hirvió y Caster la agarró por el cuello, arrojándola hacia atrás como si no pesara más que un niño. Su cabeza golpeó una roca, su cuerpo rebotó contra el suelo en dura sucesión mientras caía, 1, 2, 3 veces, y el mundo se hizo añicos detrás de sus ojos mientras luchaba por aceptar lo que acababa de suceder. Acero contra acero, el lúgubre gemido de una luz corrupta chocando contra una delgada varilla de metal. Naturalmente, su primer instinto fue gritar. Hasta que vio a la doncella vestida de negro, más bien, con su espada corrupta, ocupando el espacio que acababa de dejar libre. Su atacante era, bueno, llamar a alguien armado y blindado corto sonaba como un insulto y los insultos estaban por debajo de Rin Tosaka. Sin embargo, algo en ella se acobardó cuando miró al servante enemigo. Muerte. Esos malvados ojos dorados estaban fijos en ella. A pesar de la distancia, a pesar de que el cuerpo de Naruto la bloqueaba, a pesar de todo lo demás, casi había muerto. Si su sirviente hubiera sido un poco más lento, un poco fuera de lugar, esa sería su sangre decorando el terreno, en lugar del suyo. Es de mala educación atacar sin dar tu nombre, ¿sabes? Si no lo hubiera conocido tan bien, podría haber pasado por alto la tensión en la voz de Caster. La sombría figura se volvió entonces, y sus sombríos ojos dorados contemplaron al guerrero bigotudo sin comprender. No importa. Su voz era más aguda que cualquier espada. Yo soy la destrucción. Rin quería gemir. En verdad, casi lo hizo. Oh, tienes que estar bromeando. Aquí había un ser puro corrompido por fuerzas más allá de su control. Un guerrero orgulloso arrastrado al nivel de un simple bruto. Aunque ese velo negro ocultaba sus ojos, el hecho persistía. La sed de sangre irradiaba de ella en oleadas, amenazando con silenciarlos por completo. Entonces, solo podría ser saber. ¿Quién más empuñaría una espada así, y mucho menos obligaría a Caster a arrodillarse? Debido a que su sirviente había sido retrocedido, los puños blancos y cerrados rodeaban el arma. De alguna manera, su corazón lloró al verlo. ¿En qué estaba pensando al enfrentarse a un sabre en combate cuerpo a cuerpo? Al final, Caster se recuperó primero. En lugar de tratar de luchar contra la espada que mordía su bastón, el rubio retrocedió abruptamente, permitiendo que la espada corroída pasara inofensivamente por encima y acortara su abrigo media pulgada. En el mismo movimiento, pateó y cortó las piernas blindadas de la chica debajo de ella, levantando su brazo para estrellar un Rasengan en su estómago blindado. Ingenuo. Le gruñó el recién llegado. Solo para casi perder la cabeza ante esa espada imponente una vez más. Con un silbido de sorpresa, giró su bastón para apartar la espada. Respondiendo bruscamente, el rubio se giró y, para su consternación, inclinó la cabeza. Hola, destrucción. Soy Naruto. Unos dientes blancos como perlas brillaron ante ella en una sonrisa triste. Encantado de conocerte. A pesar de toda su severidad, una grieta se grabó en la fachada de piedra de la mujer, una leve fractura atravesando esos ojos de pedernal. Entonces esa espada negra se movió hacia atrás, hacia adelante y todo el mundo, y Caster junto a ella, desapareció en un mar retorcido de luz negra. A por ti. Para el vencedor va el botín. Esto fue la muerte. Rin no encontró otra palabra para ello. Se encontró incapaz de hacer nada más que observar e incluso eso resultó peligroso en sí mismo. Cada golpe sacudió el suelo y rompió la tierra bajo sus pies. Cada casi accidente sacudió los cielos. Cada golpe resonaba en sus oídos como una campana sonora. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. El bastón se encontró con el sable y se alejó en una lluvia de chispas, una tormenta de magia terrible y fuerza imposible. Aquí había una guerra entre dos seres que controlaban el poder en una escala que ella nunca había visto antes. Cualquier intento de diplomacia había sido descartado total e irrevocablemente. Uno viviría. Uno moriría. Muy pronto descubrió que tenía que correr, solo para evitar quedar atrapada en la locura de todo. En contraste con el caos controlado de la breve batalla de Caster con Heracles, esta batalla no tuvo restricciones. Y, sin embargo, no sintió ningún desgaste en sus circuitos.
Saber y Caster lucharon como titanes de antaño, entablando una batalla entre sí, con hechizos y prana oscuro ardiendo a través del bosque en forma de viento y fuego. Caster estaba haciendo todo lo posible, todos los trucos de su arsenal, todos los trucos y técnicas que conocía, todo para mantenerse por delante de esa espada empapada de sombras. Por derecho, su cuerpo ya debería haber sido un horno abrasador, al menos exhausto por el implacable asalto de Naruto. Entonces, ¿por qué no lo era? ¿Había encontrado alguna forma de evitar la tensión? ¿Quizás una línea ley? ¿Algún truco con sus clones? O tal vez, Caster arrancó un árbol del suelo para arrojárselo a Saber y ella lo apartó en igual medida. Desafortunadamente, las mitades cortadas no perdieron su impulso y se dirigieron hacia Rin. Sintió que el color desaparecía de su rostro al verlo. Preguntas para más tarde. Corriendo ahora. Oh, por el amor de Dios. Su voz se elevó en un gemido mientras evadía por poco un enorme trozo de madera en llamas, otra nueva onda de choque sacudió aún más sus sentidos. Moderación. Ustedes dos. Apréndelo. Les gritó mientras su batalla continuaba intensificándose a pesar de sus protestas. Especialmente usted, señorita Battledress. Tienes mucho coraje al intentar cortarme la cabeza así. La mirada de Saber se dirigió hacia ella, sus ojos ardían como una bala de fuego, y algo en Rin se acobardó. Lo siento. Ella chilló. Oh. Una bota blindada atravesó la deteriorada guardia de Caster, rompiéndole las costillas y arrojándolo lejos con un aullido de sorpresa. Incluso mientras caía por el suelo, Saber, sin apartar la mirada de ella ni una sola vez, desató deliberadamente una nueva ráfaga con su espada para enviar al sirviente de Rin a estrellarse profundamente en la arboleda como un meteoro dorado. Mientras los árboles caían sobre su aliado, el guerrero oscuro avanzó hacia ella, arrastrando esa espada corrupta tras ella como la guadaña de un segador. ¿Me insultas tan abiertamente? Una pequeña y fría sonrisa se dibujó en el borde de su boca. Atrevido de tu parte, Rin. Es agradable ver que algunas cosas nunca cambian. La Blaquete se deslizó hacia atrás como una araña borracha y reflexivamente preparó un hechizo Gandr, por ineficaz que fuera. Algo en la forma en que acababa de hablar le provocó escalofríos por la espalda. ¿Me conoces? Esos salvajes orbes dorados se estrecharon y su espada se levantó, ardiendo negramente. Oh, sí. Ella canturreó. Todo muy bien. Y es por eso que debes morir. Algo impío bailó en esos ojos espeluznantes. Por mi deseo. Un destello carmesí en la parte posterior de los periféricos de Rin llamó su atención un instante antes de que Caster reapareciera. Incluso cuando Saber bajó la espada gritando, incluso cuando Rin gritó y trató de ponerse a salvo, también Naruto se arrojó entre ellos. No hubo ninguna palabra ni advertencia. En ese momento vio su propio pálido reflejo en la superficie de Excalibur. Al siguiente, alguien la agarró por el cuello y la arrastró fuera de peligro como a un cachorro recalcitrante. Fue un movimiento torpe, nacido de desesperación y miedo a partes iguales, uno que lo dejó dentro del camino de la espada ardiente. No tuvo tiempo de alejarse o hacerse a un lado en el último momento. Saber tampoco dudó. Sin importarle su nuevo objetivo, su arma partió su bastón y se hundió en su clavícula, mordiendo profundamente la carne de su hombro derecho hasta casi partirlo por la mitad. Hay que reconocer que Caster no gritó. Ni siquiera se tambaleó. Sus ojos solo se abrieron como platos. Rin sintió que la sangre se le escapaba de la cara. No. Un momento de silencio sepulcral fluyó entre ambas partes, luego, en una increíble muestra de desafío, su sirviente rugió y se lanzó hacia la espada contaminada para estrellar su palma ahora abierta contra el pecho blindado de Saber. Extrañas escrituras rúnicas garabateadas brotaron de sus dedos para cubrir la armadura y la piel debajo. 10, con un chirrido de acero partido, la pesada placa se desprendió de sus hombros como si tuviera voluntad propia y se arrugó como un pañuelo de papel mojado. Se reveló la sorpresa de Saber, tanto como el atrevido vestido negro que acechaba debajo. Hay que reconocer que la sierva de la espada se dio cuenta del peligro que corría y reaccionó casi instantáneamente, dándole un revés en una nube de fumar. Rin se dio cuenta de que su salvador era una copia, aunque solo fuera por la neblina blanca que siguió a su muerte, y su corazón latió con silencioso alivio. Debió haber reforzado la copia para recibir un segundo golpe. Aún. Ese idiota. Asustarla así. ¿Cómo se atreve? Estuvo a punto de gritar, pero recordó a la chica espantosa parada frente a ella y rápidamente le mordió la mejilla. Saber no poseía tal conocimiento y se quedó boquiabierto ante el humo que se desvanecía en un raro momento de confusión e ira exasperada.
En su prisa por rescatarla, el clon de Naruto la había arrojado muy detrás de su compañero rubio. Tal vez, si simplemente se alejara silenciosamente, podría pasar desapercibida. Una mano se cerró alrededor de su hombro y casi gritó antes de reconocer al dueño de dicha palma. «Estate tranquilo», le advirtió una voz familiar y vacilante. «Muy tranquilo, Brynhilde». El Lancer de Naruto le lanzó una rápida mirada preocupada, notando distraídamente los cortes en su cara y brazos. Algo cambió en su estoico rostro. Luego, de repente, tomó a Blaquete en sus brazos y se movió. Rin, a punto de discutir en contra de que la levantaran, de repente se encontró gritando y aferrándose a la Servant con toda su vida cuando ella se lanzó en una carrera loca hacia el bosque. «¿Qué estás haciendo?», Naruto dijo, «para mantenerte a salvo». Respondió ella a su manera, inquietante. Farfullando, intentó enderezarse sin éxito. «¡No! Detener. Olvídate de mí. Ayuda a Caster». A pesar de todas sus protestas, el control de Lancer sobre ella era férreo y en poco tiempo se encontró arrastrada físicamente lejos del caos resultante. «¡Huyes, cobarde!». La voz de Saber rugió detrás de ellos, solo para terminar en un gruñido de sorpresa cuando otro asalto invisible la hizo tambalear. Al final, Rin no tenía por qué preocuparse por una mayor persecución, ya que Artoria de repente se encontró bastante preocupada en los siguientes minutos. Un destello amarillo se arqueó a su derecha y el corrupto Saber lo aplastó con un gruñido, solo para fallar su objetivo una vez más por un pelo. Otro golpe de succión no encontró nada más que aire vacío mientras su ataque golpeaba una hombrera de su hombro derecho, lo que provocó un gruñido del rey acorazado mientras ella se alejaba girando. «¿Qué brujería es esta?», siseó, levantando Excalibur con curiosidad. «¿A dónde has ido, Caster?». Una risa apagada se elevó de los árboles arrastrados por el viento para burlarse de ella. «Muéstrate». Orbes de oro envenenados se dirigieron hacia los árboles, exigiendo recompensa por esta temeridad. Pero no llegó ninguno. No siguió ningún asalto, aunque ella se dejó bien expuesta en un intento de incitarlo. Sus instintos se erizaron y atacó ciegamente su flanco, desviando por poco un ataque que podría haberle cortado la cabeza. Cuando volvió a girar su espada, su presa ya había desaparecido. En su lugar yacía un kunai roto, envuelto con más de esa extraña escritura rúnica de antes. En un ataque de resentimiento, lo apartó de una patada, solo para encontrarse nuevamente atacada por poco más que una mancha dorada. No se atrevió a mirarla directamente. Su clase era demasiado débil en combate cuerpo a cuerpo. Entonces él confió en los ataques de guerrilla, o al menos eso razonó ella. «Cobarde. Aunque supongo que ahora soy el mismo». Una vocecita negra y amarga se rió en el fondo de su cabeza. «De todos modos, me golpeó. Por eso muere». Esta guerra ya era bastante confusa para ella. En verdad, esto era lo último que esperaba. Había pensado en enfrentar a Medea como Caster como antes, no como esta, recién llegada. Ella había sentido su espada hundirse en la carne. Vio la luz atenuarse en sus ojos. Sin embargo, cuando ella lo golpeó por segunda vez, él se desmoronó como una ilusión. Pero las ilusiones no podían causar daño y esta había hecho precisamente eso. Ya podía sentir el viento frío tirando de su vestido andrajoso en silenciosa burla. Solo avivó aún más las llamas de su ira se fusionó en un diamante candente en su núcleo para mantenerla caliente. «Enfréntame». Ella rugió. «No, no creo que lo haga». La voz del guerrero bigotudo ronroneó a su alrededor, su voz antes cálida ahora fría con una amenaza sedosa. «Intentaste eliminar a Rin otra vez allí. Ya son 2 veces. Así que no me siento muy inclinado a negociar con alguien como usted. Felicidades. Tienes toda mi atención. Espero que sea lo que querías». Saber apretó los dientes mientras los árboles se movían a su alrededor nuevamente. «¿Te atreves a burlarte de un rey, Caster? No veo ningún rey delante de mí. Solo un tirano. Suficiente. No discutiré palabras con un cobarde. Muéstrate. Ahora. Antes de que queme el bosque». El mundo se agitaba a su alrededor, lo que la hizo enderezar la espalda. Arriba entonces. Atacaba desde la línea de árboles o el cielo, confiando en su velocidad y la cobertura de los árboles. Bien. Estaba preparada para eso ahora. En el momento en que vio el más mínimo movimiento, desataría su noble fantasma sobre él, al diablo con las consecuencias. Su maestro no estaba aquí para detenerla. No esta vez. Ella borraría esta mancha, independientemente del reclamo de Assassin, y pasaría a su maestro por si acaso.
Ella no reviviría la misma derrota una segunda vez, sin previo aviso, el original surgió de la tierra bajo sus pies como una ojiva nuclear. Te tengo. Los nudillos apretados chocaron contra la barbilla de Alter desde abajo mientras el resto del suelo se rompía para dar paso al repentino ascenso de Caster. Ese puño tenso le hizo girar la cabeza hacia atrás con tanta fuerza que casi le arranca la lengua con un mordisco. Golpeó más fuerte de lo que ella esperaba. Mucho más difícil. El impulso la agarró con un puño cruel y la envió rodando al suelo enredada. Para cuando se levantó, Caster estaba allí, golpeando su talón en su costado desarmado con un fuerte crujido, desapareció antes de que pudiera atacarlo de nuevo, dejándola sin nada donde desahogar su ira excepto un cráter humeante. Eres mejor que esto. La rabia se apoderó de las esquinas de la visión de saber mientras luchaba por levantarse del suelo. Sé que lo eres. ¿Por qué hacer todo lo posible para atacarnos? Cállate. Excalibur se arqueó con un aullido lastimero y, para su gran consternación, Caster simplemente saltó sobre ella en su totalidad, con las rodillas metidas en el pecho. Con el mismo movimiento fluido, se posó sobre la parte plana de su espada y le golpeó la cara con su bastón. Poco más que un golpe perezoso, sin embargo, hizo que su temperamento ya desgastado se pusiera a punto de echar espuma. Un feroz corte transversal destrozó su abrigo e incendió los árboles, pero no logró hacer nada más que abrirle la mejilla mientras saltaba hacia atrás. No es más que un rasguño. Su voz se elevó en una burla burlona, pero ella pudo ver la ira en sus ojos. Aunque no puedo decir lo mismo de ti. ¿Qué pasa? Los nudillos tensos crujieron en señal de alta advertencia. No me digas que un golpe fue suficiente para ponerte nervioso. ¿Y quién eres tú entonces para burlarte de mí? Lo desafió, obligándolo a esquivar nuevamente un golpe por encima del hombro. Un peón para tu maestro. Algún perro se contenta con hacer lo que se te ordena. No soy un peón. Sus palabras crepitaron sobre el bosque en llamas, ardiendo más que el propio fuego de dragón. ¿Y a quién sirves, HMM? ¿Dónde está tu maestro? Artoria se enderezó lo suficiente como para gruñir. No lo necesito. Sirvo a mis propias ambiciones. Ella giró salvajemente y paró por poco otro ataque. La mirada que le dirigió a través de sus armas entrelazadas rayaba en la lástima infantil y ardió. Pobre cosa rota. Eres el rey Arturo. Saber se puso rígido, dolido por sus palabras. ¿Qué? Al principio no estaba seguro, dijo. Caster inclinó la cabeza, considerándola como si fuera una nube de forma extraña, pero después de ver esa espada, esa presencia, no hay duda. Incluso teñido en la oscuridad, serías un idiota si no reconocieras esa espada. Y ya no soy tan tonto. ¿Qué diablos te pasó para que estés así? Saber apretó los dientes mientras él la miraba por encima de sus armas cruzadas. Mira, sé lo que dije antes, pero realmente no tenemos que pelear. Él seguía hablando, confundiendo su silencio con aceptación. Sé lo que es ser odiado. Incluso ser odiado. Ese fue un lugar realmente oscuro en mi vida por un tiempo. Deja que te ayude, algo se rompió profundamente en el corazón podrido de saber ante esas palabras. Su mundo se convirtió en llamas. Por supuesto, Caster no tenía forma de saber esto. Lástima. Detestaba la lástima. Y menos aún de un hombre al que nunca había conocido, uno que la había estado guiando en una búsqueda inútil durante la mayor parte de la noche. No se dio cuenta de que acababa de pisar una mina terrestre. ¿Cómo podría? Ella no quería nada de eso. No necesitaba nada de eso. A pesar de que esa mano se extendió hacia ella, incluso cuando una pequeña parte de ella anhelaba aceptarla, el puro odio que sentía por ella, por el mundo, por él, por todos y por todo, todo surgió en un instante. No me toques. Caster debió estar realmente sorprendido por su negativa porque, por primera vez, finalmente lo atrapó. Excalibur se alegró cuando finalmente probó la sangre, abriendo una profunda zanja en el costado de Caster. Esta vez, no desapareció, no, el impacto en esos orbes azules fue demasiado real. La sangre burbujeaba entre los dientes apretados, pero aún así se alejó mientras el rey lo perseguía implacablemente, golpeando golpe tras golpe a su vacilante guardia. Sin embargo, él obstinadamente no hizo ningún movimiento para devolverle el golpe, y eso encendió aún más su ira. ¿Qué sabes de esto? Se enfureció, maldiciendo con cada golpe. ¿Qué sabes de algo? Un destello azul en sus periféricos anunció el regreso de Brynhildr. Saber sintió cierta satisfacción rencorosa por haber obligado al Lancer a abandonar su misión y regresar. En su estado de locura, no le importaban las probabilidades ni quién las favorecía.
Ella la mataría, lo mataría a él, los mataría a todos, tomaría el grial por sí misma y finalmente se liberaría de esto. Quédate. Vacilando sobre sus pies, el joven Caster levantó una mano antes de que el recién llegado pudiera entrar en la refriega. Quédate atrás. Esta es mi lucha. Fue un gesto sorprendentemente noble. Saber lo odiaba por eso. Entonces muere. Un gruñido sangriento se desvió con despecho mientras ella bajaba su espada. Pero el aire se volvió borroso y no encontró nada más que un tronco en su lugar. En un instante, Brynhildr agarró a Naruto y buscó la seguridad de un roble desgastado antes de que pudiera ser el objetivo de la irreflexiva lujuria de batalla de la mujer. Un momento después, el gruñido de saber volvió a surgir en sus oídos. Un áspero grito animal de dolor resonó en el bosque de Einsberg mientras ella le daba caza. Quizás Ilya lo escuchó, a leguas de distancia, en su mansión. Tal vez no. O tal vez, más probablemente, este mal golpe de suerte persistiría y todos estarían muertos por la mañana. ¿Quién sabe? Precioso pensamiento, ese. Rin tenía la misma opinión cuando vio el estado dividido de su servant. ¿Cómo sigues vivo? Ella había querido preguntar eso, reprenderlo por ser tan tonto. En lugar de eso, gritó cuando una franja de fuego oscuro brotó de la espada de saber y arrasó medio acre del bosque. Una rápida mirada confirmó sus peores temores. Aunque Lancer lo había salvado de morir de pie, parecía que la muerte tenía otros planes para él. Dios mío, esto iba a terminar mal. Por lo tanto, fue una sorpresa cuando Naruto realmente se puso de pie. Ah, Rin. Quizás sea un buen momento para que tú y Brin salgáis de aquí. Encuentra a Ilya. ¿De qué estás hablando, Caster? Sois dos y ella solo una. No puedes simplemente... Cast chasqueó la lengua en suave amonestación mientras la parca levantaba su espada para derribarlos a los tres. Y es probable que limpie el piso con todos nosotros a pesar de eso ahora que la he irritado. Nada personal, pero huye. Ahora. Antes de que ella pudiera desafiarlo, su bastón golpeó la tierra 1, 2, 3 veces en rápida sucesión. Y el mundo respondió, desterrándolo a él y a saber a otro reino. Un remolino de viento, de hojas y sombras, y los dos dejaron de existir en este mundo. Tardíamente se dio cuenta de que Caster acababa de usar su Reality Marble para alejarlos de la pelea. Tiene sentido. Si no podía vencer a saber solo con sus heridas, entonces la atascaría con números y la abrumaría, tal como lo había hecho con Berserker. Al menos podría retrasarla, atraparla hasta que llegara Heracles. Con un sonido similar al de un cristal rompiéndose, Caster reapareció un segundo después. Parecía tan sorprendido como ella. Increíble. Se giró y escupió sangre. Está sacando su poder directamente del grial o algo así. No entiendo, ¿qué pasó? Unos ojos azules desesperados se volvieron para encontrarse con los de ella. En el momento en que la atraje a mi Reality Marble, ella usó su noble fantasma. Nunca antes había visto algo así. Levantó una mano y tosió con fuerza, estremeciéndose con cada respiración. Todos, no tuvieron oportunidad de reaccionar. No podré volver a llamarlos durante al menos un día, suponiendo que sobrevivamos a esto. Un escalofrío se apoderó de Rin mientras seguía la mirada de Naruto hacia el este. Lo que vio allí le hizo contener el aliento entre dientes. El noble fantasma de Naruto había devastado a Heracles. Sabre había salido de allí en menos de un minuto. Caster estaba cubierto de heridas y le faltaba un trozo de oreja izquierda. Saber parecía casi tan fresca como una margarita, aunque su expresión contaba otra historia. Su cabello, una vez recogido, ocultaba un ojo ensangrentado, pero no su sonrisa. La habían empujado demasiado lejos, incitada hasta un punto sin retorno. Aquí no habría tregua ni se forjaría ninguna alianza. Algo se había roto profundamente dentro de ella, sin embargo, este rey una vez orgulloso, con su traje hecho jirones, su orgullo desollado hasta quedar irreconocible, todavía avanzaba hacia ellos. Tienes que morir, Caster. Saber gruñó las palabras con los dientes apretados, cantándolas como un mantra. Tienes que morir. Mientras vivas, no puedo cumplir mi deseo. Entonces tú, tienes que morir. Una vez más Brynhildr dio un paso adelante, y una vez más, Caster le hizo un gesto para que regresara. Apoyándose en su bastón, el rubio maltrecho le dirigió una mirada irritada. ¿Y cuál es tu deseo? Has estado hablando de esto desde hace un tiempo. Artoria lo honró con una sonrisa loca. Lo olvido. Rin se retorció. Debes estar bromeando. No bromeo, Rin. Esa sonrisa enloquecida la rodeó con espantosa claridad y, sin embargo, su voz hizo eco, como si otro estuviera hablando a través de ella, algo horrible.
Algo espantoso que hizo que la Blaquete retrocediera con abyecto horror. Eres ingenuo. Como mi antiguo yo. Una vez pensé que podría ser otra persona. Algo más. Tenía esperanzas. Sueños. Y por estas esperanzas idiotas, fui destruido y degradado al mismo tiempo, destrozado y abandonado para morir. Nadie estaba ahí para mí. Nadie me salvó. Y todavía. Y aún. Una pequeña risa amarga se le escapó mientras se palmeaba la cara ensangrentada. Y sin embargo el trono persiste en esta tortura. No más. Ya basta de este mal chiste. Todavía riendo, volvió su mirada hacia el cielo en ruinas. No quiero nada más que un final. Para borrarme a mí mismo, mis pensamientos, esta forma corrupta, toda mención de mí, del trono de los héroes, de la historia misma. ¿No lo ves? Sus brazos se abrieron, como para abrazar el bosque en llamas que los rodeaba, el cielo pálido y sin nubes sobre sus cabezas. Solo el Grial puede lograr eso. Y estás en mi camino. ¿Me llamas corrupto? ¿Cobarde? No me importa. Quiero que termine. Con mucho gusto escalaré una montaña de cuerpos si eso significa liberarme de este infierno que llamas vida. Ahora hazte a un lado o serás asesinado con tus sirvientes. ¿Quieres morir? Por algo así, los pisotearías. Eso es cruel. Cobarde. La mirada de Rin se giró hacia la derecha cuando Brynhilde levantó su lanza. Por primera vez desde que se conocieron, una extraña nota de ira apareció en la voz de la valquiria. No, más que eso, su rostro triste transmitía una emoción genuina. Pareció por un instante arrojarse hacia Saber. Solo la obstinada orden dada por Naruto la mantuvo bajo control. Silencio. Gruñó Saber. Tu condena no significa nada para mí, Lancer. ¿Quién va a juzgarme? Y, sin embargo, significa todo para mí. Es curioso cómo funciona. Haciendo caso omiso de su herida, Naruto se encorvó. Hacerse a un lado. El cabello ensangrentado les daba sombra a los ojos, ocultándolos de la vista. No hicieron nada para ocultar su gruñido. ¿Rendirse? ¿A usted? ¿Por un deseo estúpido como ese? A la mierda eso. A la mierda esto. Jódete. ¿Caster, qué? Con un gruñido, Naruto arrojó su bastón y levantó los brazos, con los dedos extendidos hacia el enemigo. Una luz dorada lo invadió, tomando la forma de una bestia. Rin no esperó a ver de qué tipo. Sintiendo la repentina acumulación de prana, Brynhilde se lanzó al suelo, arrastrando al joven mago con ella y no demasiado pronto. Te sacaré esa idiotez de la cabeza. La onda de choque y el grito subsiguientes detrás de él hicieron que incluso Lancer tropezara, obligando al guerrero herido a arrodillarse. Aunque su cuerpo la protegió de la reacción, no pudo bloquear el sonido del ataque de Naruto. Tampoco pudo contener completamente la vista. Rin vio el vórtice acumulándose y algo en ella se enfrió mientras contemplaba la esfera de energía en espiral. No es un Rasengan. O un Rasen Shuriken. Mientras miraba, sintió que la tierra comenzaba a temblar bajo sus pies, justo cuando vio el cielo romperse sobre su cabeza. Esto fue peor. La energía violeta se arremolinó y se congeló en una esfera imponente ante su mano buena. Un fuerte vendaval se levantó ante su llamada, sonando más fuerte con cada momento que pasaba. Y aún así Saber no hizo ningún movimiento para evadir, o incluso levantar su arma en lo más mínimo. Esos ojos dorados pálidos les devolvieron la mirada con calma, sin parpadear mientras la tormenta convocada azotaba su rostro, haciendo que sus cabellos rubios sueltos se rompieran como látigos en su rostro. Sabré. Caster, Naruto. Rugió de nuevo sobre la tormenta, sus palabras mezcladas con una furia inimitable. Te llamas Rey. Entonces veamos cómo intenta detener esto, Majestad. Quizás ella sintió el peligro. De todos modos, la tirana se mantuvo firme. Con un rugido, apuntó la abundante masa de energía hacia Artoria. Después de todo lo que me dijiste, no vas a intentar esquivar esto, ¿verdad? Una mirada oscura floreció en esos gélidos ojos dorados mientras sopesaba su espada ardiente. ¿Un choque final? Que así sea, entonces. Caster estaba claramente en sus últimas piernas y dudaba de la fuerza de su compañero. Mata a uno y el otro caería en poco tiempo. Algo oscuro se había introducido en sus pensamientos. Algo que incluso ahora le estaba proporcionando poder cuando no debería tener ninguno. En su estado frenético, no le importaba en absoluto. Quizás si no la hubieran presionado hasta ese punto, se habría dado cuenta de lo que le estaba pasando. Demasiado poco. Demasiado tarde. Ven, entonces. Sujetando a Excalibur en su mano buena, la elevó hacia el cielo y deseó que respondiera. La oscuridad calmó sus heridas, pasando de su cuerpo a su espada.
Su espada empapada de sombras se hinchó amenazadoramente, frías chispas de color carmesí oscuro grabando los restos andrajosos de su núcleo espiritual. Sin embargo, ella no bajó su espada. Ella vio. Esperó, mientras el ataque de su enemigo aumentaba para encontrarse con el suyo. Lo sabía. Bijudama. Excalibur Morgan. Este choque superó a todos los demás. La oscuridad se encontró con la luz y ninguna cedió. Por un momento fugaz, el punto muerto duró. Sombra y llama. Sable y Caster. Dos seres cortados de una tela similar. Uno que había cedido ante la oscuridad, y otro que incluso ahora luchaba obstinadamente contra ella. Dos voluntades indomables. Un momento que se prolongó hasta la eternidad. Al final, como ocurre con todas las cosas, una cedió ante la otra. La rabia se encendió de nuevo en el corazón de saber cuando se encontró lenta pero inexorablemente siendo rechazada. Pulgada por pulgada. Poco a poco fue cediendo terreno, paso a paso. Aunque apretó los dientes y plantó los pies contra él, todavía encontró que sus botas se clavaban con determinación en el suelo. Se formaron pequeñas trincheras bajo sus pies a medida que se hundía más y más. Había algo tranquilizador en ello. Casi tranquilizador. Le recordó lo que su Excalibur debería haber sido, había sido. Alguna vez. En su mente, vislumbró el contorno más tenue de un rostro familiar. Una sonrisa que una vez había tenido tan querida en su corazón. De una mano ofrecida en paz, igual que él. Luego desapareció y el mundo de Artoria desapareció con él. Quizás al darse cuenta de que su causa estaba perdida, las fuerzas oscuras que la empoderaban huyeron todas a la vez, dejando los últimos restos de su noble fantasma esparcidos en el viento. Un último pensamiento fugaz susurró en el fondo de su mente confusa mientras la explosión de Caster avanzaba. ¿Qué he estado haciendo? A través de ella, luego de cabeza hacia ella. Si este es mi final, tal vez no fue tan malo. Saber se rió mientras el resplandor la abrumaba. Y entonces solo quedó la luz. Dulce y bendita luz.